Es posible que en un segundo, tercer o más embarazo podamos tener un parto vaginal después de antes haber tenido una cesárea. Quédate a ver este video para que tengas la respuesta a esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Graciela, soy doula y educadora perinatal y te invito, si llegas nuevo o nuevo por este canal, a que te suscribas aquí abajo en el botón que dice suscribirse y te pases por mis redes sociales en las que me puedes encontrar como Doulística, igual que este canal, tanto en Instagram como en Facebook. Hace poco en un comentario, en un video en este canal, alguien me preguntó si era posible tener un parto vaginal después de una cesárea y me pareció un tema súper interesante para venir acá a desarrollarlo en un video. El parto vaginal después de una cesárea, como se lo conoce por sus siglas PVDC o en inglés VBAC, Vaginal Birth After C-Section, es todo un tema. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba que después de una cesárea la opción más segura era tener otra cesárea, es decir, que en algún momento tú requirieras una cesárea como vía de nacimiento, prácticamente te condenaba a que de ahí en más, si tú querías tener más hijos, todos estos tenían que nacer por vía cesárea. La buena noticia es que hoy por hoy sabemos que esto definitivamente no es así. La razón por la que se consideraba inseguro tener partos vaginales después de haber tenido una cesárea era porque se creía que había un riesgo muy grande de sufrir una rotura uterina. Afortunadamente, hoy sabemos, gracias a las investigaciones que se han hecho, que este riesgo no es tan grande como se pensaba y de hecho es bastante pequeño, ronda aproximadamente el 1% frente a un 99% de probabilidad de tener un parto vaginal completamente normal, exitoso y sin ningún tipo de complicación. Entonces, por eso ya sabemos que después de una cesárea la opción más segura por defecto es un parto vaginal. Pues no olvidemos que la cesárea es una cirugía mayor, que sí, que es muy común, que cada vez se sabe más de ella y que afortunadamente en casi todo el mundo se puede hacer cada vez que es realmente necesaria. Nunca debe hacerse si no lo es decir, la cesárea conlleva riesgos potenciales para la madre y para el bebé y solo debe practicarse cuando estos posibles riesgos quedan por debajo de los posibles riesgos de tener un parto vaginal, riesgos reales. Ajá, pero y entonces si yo ya estoy en esta posición en la que deseo tener un parto vaginal después de una cesárea, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Es muy importante que nos planteemos esta pregunta y que no vayamos al momento del nacimiento a la deriva, tanto si estamos planeando tener un parto vaginal después de una cesárea o cualquiera sea nuestro caso. Siempre al nacimiento tenemos que llegar preparados, pero para tener un parto vaginal después de una cesárea debes informarte y prepararte un montonazo. Es indispensable que tengas un equipo que te acompañe en tus decisiones. Depende del lugar del mundo donde tú estés, de las condiciones en las que vaya a suceder el nacimiento, tú vas a recibir, pues hay que decirlo, más o menos apoyo en ciertas cosas. Aunque a muchos nos parezca mentira, aunque a muchos nos parezca sin sentido y sin falta de, ¿cómo decirlo?, sin sustento, aunque a muchos nos parezca que esta es una decisión que no se basa en nada, en muchos lugares se sigue haciendo por regla general una cesárea después de una cesárea previa. En muchos lugares del mundo o incluso en muchas maternidades, hospitales, lugares de nacimiento directamente. Entonces, si nosotros estamos buscando tener un parto vaginal después de una cesárea, tenemos que armarnos de mucha información, de mucho valor y de mucha paciencia para buscar el equipo que nos acompañe en eso. El equipo que considere que esta es la mejor opción para nosotras y la opción más segura, que respete nuestras decisiones. Entonces, esto va a llevarnos, probablemente, no digo que no sea así, porque he visto muchas mujeres que han tenido partos vaginales después de cesárea sin siquiera plantearse, porque desde un principio, cuando han llegado a la consulta embarazadas después de haber tenido una cesárea previa, el obstetra, partera o ginecólogo que les ha atendido, las ha atendido con la naturalidad que se merece y les ha dicho, bueno, esperemos que suceda el parto de manera natural y dejemos la cesárea como una opción en caso de que sea realmente necesaria. Es decir, no les condicionan y ahí las cosas fluyen de manera natural, pero no siempre van a fluir de manera natural. Es lamentable, pero es la realidad. Entonces es muy probable que muchas de nosotras al
intentar esto tengamos que cambiar de equipo médico, cambiar de hospital, a muchas nos tocaría incluso ir a otras ciudades, etcétera. Yo sé y entiendo que no para todo el mundo estas cosas son posibles, pero es bueno que si está dentro de nuestras posibilidades, nosotros siempre como que agotemos todos los recursos que estén a nuestro alcance. Una buena opción al momento de buscar un profesional, obstetra, partero, ginecólogo que nos acompañe en el proceso, le hablemos con sinceridad a esta persona: yo lo que busco es tener un parto vaginal después de una cesárea y me gustaría saber tu postura al respecto. Puedes preguntarle con qué frecuencia asiste a partos vaginales después de cesárea, o podemos investigar por nuestra cuenta en la maternidad, hospital o lugar donde vaya a nacer nuestro bebé cuál es el porcentaje de cesáreas respecto a los partos vaginales, o si de hecho sí se practican partos vaginales después de una cesárea. Toda esta información nos va a dar respuestas que nosotras vamos a utilizar para ir guiándonos y saber por aquí sí, por aquí no. Yo sé, es un montón de trabajo, es muy tedioso y honestamente no todo el mundo está dispuesto a pasar por esto. Yo, así como dije antes, conozco personas que han tenido partos vaginales después de cesárea como si nada, sin siquiera planteárselo y de la manera más natural que nos podamos imaginar. Conozco también personas que han tenido partos vaginales después de una cesárea que les han costado un montón, que les ha costado cambiarse de ginecólogos muchas veces a lo largo del embarazo, viajar a otros lugares a tener a sus bebés en hospitales donde sí asisten o tienen un menor índice de cesáreas. Es muy útil, por supuesto, contar con una dula que nos acompañe en este proceso y emocionalmente nos brinde todo el apoyo y nos acerque a herramientas que nos puedan servir para lo que nosotros deseamos, así como también prepararse para el parto, es decir, hacer unos buenos talleres, clases, cursos, como quieran llamarlos, de preparación al parto. Y estaría buenísimo que con quien lo hagamos o la modalidad en que lo hagamos esté especialmente dirigido a un parto vaginal después de cesárea. Podemos buscar si en nuestra localidad hay alguno que nos sirva. Bueno, en nuestra localidad ni siquiera, porque ahora como todo puede ser online, desde cualquier parte del mundo podemos hacer unos buenos talleres de preparación que nos terminen de dar las herramientas y la información que nosotros sentimos que necesitamos para llegar a nuestros objetivos, que en este caso es el parto vaginal después de la cesárea. Finalmente, también me gustaría agregar que pues todo va a depender no solo de todo lo que acabo de decir, sino también de los motivos por los cuales nosotros hayamos tenido una cesárea inicialmente. Porque si la cesárea, la primera, digamos, se hizo por un motivo de salud del bebé o de la persona que va a parir, que en este embarazo sigue presente y se repite y hace que siga siendo mejor opción o más segura una cesárea que un parto vaginal, pues eso, obviamente la mejor opción va a seguir siendo la cesárea. Pero es importante que nos quede claro el concepto de que por default, por defecto, no es la opción más segura siempre. Va a depender, igual que en el primer nacimiento, de las condiciones en las que se dé todo. Por eso también se habla de intentar un parto vaginal después de una cesárea, porque finalmente uno va al nacimiento pues entregado a hacerlo mejor, a dar lo mejor y a entender que en el momento pues pueden surgir cosas. Y finalmente está bueno que tengamos en cuenta que la vía de nacimiento lo ideal es que sea la mejor, y la mejor a veces es la cesárea. No quiere decir que no valga la pena intentarlo, no, para nada. Repito, siempre intentarlo es la mejor opción y abrirse como a las, no sé, vamos a ponernos esotéricos, a la que nos traiga el universo, ¿saben? A la vía por la que nuestro bebé finalmente decida que es más seguro llegar a este mundo por el motivo que sea. No hay que frustrarse porque lo intenté y no pude, porque sí, parece tonto, un poco obvio, pero estas cosas está bueno a veces como que repetírnoslas y escucharlas. Aunque finalmente la vía de nacimiento haya sido una cesárea, haber pasado por el proceso del trabajo de parto es muy... Hay un mosco. ¿En qué estaba? El trabajo de parto. Haber pasado por el trabajo de parto, aunque finalmente la vía de nacimiento haya sido por una cesárea, es muy beneficioso para la persona que pare y para el bebé también. Nos prepara física y hormonalmente para recibir el alumbramiento, digamos, de una manera más armónica, más fisiológica. Entonces, lejos de haberlo intentado, haber hecho el trabajo de parto y no haber llegado al nacimiento vía vaginal, ser un fracaso, en realidad es haber ganado un montón. Entonces, sí, tener un parto vaginal después de una cesárea es completamente posible. De hecho, debería ser
la norma en la gran mayoría de los casos. Llegar a ello va a ser más o menos difícil dependiendo de, como dije, el lugar donde nosotros estemos, nuestro equipo médico que nos atienda, etc. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Uruguay, donde yo vivo y donde yo he tenido a mis hijas, podría decirse que cada vez son más comunes los partos vaginales después de cesárea. Es decir, aquí ya se sabe que pues es lo que hay que hacer, es lo que hay que intentar, y muy pocos, me atrevería a decir que muy pocos profesionales te recomiendan que te hagas otra cesárea directamente. Sin embargo, si tú de verdad deseas intentarlo, te conviene buscar como que ciertos obstetras que te apoyen más, porque vas a encontrar con que hay algunos que te dicen como que sí, pero a la hora de la hora de pronto te empiezan a coaccionar para programar una cesárea. O también están los temas que dije antes del porcentaje de cesárea según cada maternidad. Si tú te atiendes en una institución privada, hay mucha más probabilidad de que tengas una cesárea. Si es el primero, o si es el segundo, todavía mucho más. Es decir, si es la segunda cesárea, hay más chance de que tengas otra. Mientras que en las instituciones de salud pública hay muchísima menos, algo así como la mitad, no me acuerdo los números en este momento, pero estoy casi segura que es la mitad de probabilidad de que tú tengas una cesárea, ya sea la primera, la segunda o más. Entonces, cuando las mujeres aquí se encuentran en esa posición de querer intentar un parto vaginal después de una cesárea, sí, no es como que van ciegas a que las atienda quien las tenga que atender, sino que les toca así como que hacer su investigación, buscar, elegir y ver qué es lo que les conviene más a ellas. Solo en caso de que surja esta pregunta en los comentarios, quisiera mencionar que también un tema es el parto vaginal después de 2 o incluso hasta más cesáreas. Esto, si el parto vaginal después de una cesárea de pronto lo encontramos difícil de hallar o difícil de hallar una persona que nos acompañe en él, si nos encontramos ante la situación de un parto vaginal después de 2 cesáreas, se nos va a poner todavía más difícil. No quiero como desalentar a nadie, no, sino que bueno, hablarles como con la realidad. Se nos va a poner un poco más difícil y se reduce aún más el número de profesionales que acompañan este tipo de situaciones. Hay lugares donde directamente casi seguro que no vas a encontrar a nadie. Por ejemplo, aquí se complica bastante, no digo que sea imposible, pero en muchas otras partes del mundo no es tan complicado y podría decirse que bastante comunes los partos vaginales después de 2 cesáreas. Una recomendación muy importante que debí mencionar antes, pero bueno, ahora la traigo a colación, es buscar grupos, apoyo, otras personas, otras familias que hayan pasado por estas situaciones. Entren en Facebook y busquen en los grupos parto vaginal después de cesárea y su ciudad o su país. O lo pueden buscar también en inglés, por las siglas en inglés. Busquen, van a encontrar grupos y en estos grupos van a encontrar muchísima más información. Esta vez no tanto de parte de profesionales, sino de parte de familias que ya han pasado por eso, que créanme es igual de valioso porque el apoyo moral que decimos ayuda muchísimo. Además, estas personas nos pueden decir cuáles fueron sus médicos y sus parteras que les asistieron y les apoyaron un montón, dónde consiguieron ellas más información, a qué lugares fueron, qué cosas son más accesibles y qué no tanto, según el lugar donde nos encontremos. Entonces, les recomiendo muchísimo que hagan esto y el camino se les va a empezar a hacer cada vez más claro. Yo sé que es difícil, o sea, yo he estado en la posición de parir y prepararme para mi parto y tener que buscar y ver como las mejores opciones para mí, para lo que yo quería, para lo que yo podía, y sé que es tedioso y a veces como que nos desalentamos un poco, pero yo pienso que al final cuando nuestro bebé nace y el nacimiento sucedió de una manera linda, armónica, saludable, que nos llena de satisfacción, vemos que todo lo que pasamos antes valió la pena un montón, porque aparte algo que a veces siento que no somos del todo conscientes es que nuestro bebé, nuestros hijos e hijas van a nacer una sola vez. Y ese va a ser como un recuerdo que va a quedar plasmado de manera consciente e inconsciente en ellos y en nosotros para toda la vida. Entonces, ¿por qué no luchar a capa y espada hasta el último recurso por el nacimiento que queremos? Me parece que vale completamente la pena. Entonces nada, una cosa que se me ocurrió fue en otro video, porque este ya quedaría demasiado largo, hablar sobre los beneficios de tener o intentar tener un parto vaginal después de una cesárea.
cesárea se me hace también un tema súper interesante para que, bueno, las personas que estén ya en ese camino, averiguando, informándose, bueno, puedan verlo y aprender una que otra cosa. Déjenme aquí en un comentario si ustedes han tenido un parto vaginal después de una cesárea, si conocen personas que han tenido partos vaginales después de una cesárea, si se encuentran en este camino, qué cosas les han servido, qué no. Háblennos de su experiencia para que otras personas que se pasen por aquí y estén deseosas de compartir ese tipo de información la vean y se enriquezcan de ella. Anímense a dejar cualquier duda, consulta o sugerencia, que siempre que esté a mi alcance yo se las voy a responder. Yo leo todos los comentarios. No se olviden tampoco de dejarme like porque eso me ayuda muchísimo. Pasarse por mis redes sociales que son Doulística, igual que este canal en Instagram y Facebook. De todas maneras los enlaces se los dejo aquí abajo en la descripción de este video. Y importantísimo, suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya servido. Disculpa si en algún momento escuchaste algo de ruido, de tráfico y así. Pasa que tengo una ventana gigante aquí al lado y por más que la cierro, pues el tráfico. Nada, nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.